¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y precisamente reestrenamos el programa con la presencia del expresidente de la República, el señor Manuel Merino de Lama, con quien vamos a hablar sobre precisamente la coyuntura política que ya está afectando al país de diversas maneras. Presidente, bienvenido a Mucho que Decir. ¿Cómo estás, Sergio? Primero agradecerte de esta oportunidad aquí de estar en esta edición y compartir frente a las preocupaciones de los acontecimientos que tenemos en estos momentos políticos difíciles para el país, venir a compartir aquí con el Diario Expreso. Hay un tema político que está afectándonos, que son las protestas, que precisamente en su gobierno también sucedieron, no sé si de la misma magnitud, pero sí sucedieron y provocaron su renuncia. En este caso, se pide la renuncia de Dina Boluarte, pero ella se niega a hacerlo. A ver, quizás son acontecimientos en diferentes fechas, pero que van casi en la misma línea. Con la única diferencia que la conspiración que hubo contra el gobierno, el cual me tocó asumir la presidencia de la República, tuvo una participación no solo de los caviares, no solo de la izquierda radical, sino también de la derecha. Sin embargo, lo que sucede hoy día con la señora Dina Boluarte es que hay todo un ataque contra su gobierno por parte, digamos, de la izquierda y de los caviares. Que siempre están metidos, ¿no? Que siempre han estado ellos y que ella ha sido parte de. Entonces, en esas circunstancias son las diferencias que se vienen dando. Claro que, sin lugar a dudas, el día de hoy lo lamentable y lo penoso que viene sucediendo es que no se está dejando actuar a la Policía Nacional de la manera correcta que sería. Pero también la señora Dina Boluarte no está actuando de manera correcta como debería ser. Me refiero, digamos, a los embajadores políticos que fueron nombrados por el señor Castillo. Me refiero a restituir con los países, como en este caso Marruecos, que creo que es un país sumamente importante e interesante para un tema de política exterior, lo que significa ver el tema presupuestal, lo que significa esos 19 consejos de ministros que hizo el señor Castillo, que tienen una hoja de ruta que la señora Boluarte debió recogerla, convocar a las nuevas autoridades regionales y municipales y ver la manera de poder consolidar acciones que vayan desmembrando y bajando, digamos, los índices de violencia y que de una u otra manera vienen aprovechando esos radicales con gente que tiene algunas expectativas sociales que lamentablemente no han sido cubiertas, pero que no hay ninguna línea en el gobierno. Como decimos nosotros previamente, el gobierno está sin rumbo y eso sí es sumamente peligroso para la democracia. Hay algo que usted mencionó y que se resalta también en este panorama, es la intervención de los caviares. En su caso, el señor Francisco Sagasti, junto con la bancada morada en aquel momento, intervinieron para que el primero, el mencionado Francisco Sagasti, sea presidente de la República. No, usted, una vez que renuncie y él asuma como presidente. Es lo que se busca ahora último con la... Bueno, se dice que es Flor Pablo Medina, y si no es Flor Pablo, podría ser Susel Paredes. Claro, lo que sucedió, creo, en esa época, y creo que todos debemos recordar y no debemos olvidar, es que hubo una conspiración para un proceso de sedición que fue aprovechado por los caviares, que fue aprovechado por el grupo de Verónica Mendoza, que fue aprovechado por el grupo de la señora presidenta del Congreso en aquel entonces, la señora Mirta Vázquez, que fue aprovechado en este caso en las circunstancias que decidieron que la mesa directiva del Congreso que asumía la presidencia de la República sean las minorías, que no podían participar todos aquellos que votaron por la vacancia, el señor Vizcarra, que fueron 105 parlamentarios. O sea, elegimos una mesa con 19 congresistas, que eran los que no habían participado y hoy están queriendo repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque la derecha, que de una u otra manera está respaldando a la señora Dina Boluarte, porque constitucionalmente así corresponde, que esos hechos nosotros no tuvimos en el periodo 2020, pero ¿qué viene sucediendo? De que frente a esos acontecimientos, de manera, digamos, abierta, de apoyo que se está dando, está debilitando en temas concretos a la derecha, porque también es cierto que ha habido un mal manejo y esos cerca de 60 muertos obedecen a ese mal manejo. O sea, aquí se debió ser preventivo, no reactivo y confrontacional, que es lo que nos ha originado esos muertos. Y en ese sentido, yo creo que no hay una dirección en el gobierno, y vuelvo a repetir, esos acontecimientos que se dieron en el 2020, que dieron como respuesta mi retiro, mi renuncia, y que hoy pretenden hacerlo con la señora Dina Boluarte, es lo que va a debilitar las instituciones políticas y es lo que la ciudadanía tiene que entender, y que eso no debe suceder, sino que el proceso de transición debe darse de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a los acuerdos que tomen los grupos políticos, que tampoco deben jugar con la ciudadanía,
convocando adelanto elecciones para el 24, luego retornando al 23 y luego quiero hasta el 26. Es todo un juego dentro del Congreso esto, ¿no? Porque lo proponen para una fecha, luego se pelean y dicen, no, nosotros lo propusimos primero, luego dicen, no, para el 2024, y al final no se llega a un acuerdo y vemos toda la pelea que... Y peor, que el Congreso empieza a ampliar la legislatura y sigue ampliando la legislatura, sí, más bien debilitando institucionalmente el Congreso, que tiene una aprobación de abajo del 8%, está con el 8%, y no se dan cuenta ellos que le están dando espacio a la izquierda radical y a los caviares para que sigan golpeando institucionalmente el Congreso y sigan reposicionando ellos para hacer lo mismo que hicieron el gobierno constitucional que me tocó asumir a mí la presidencia. ¿Dina debe renunciar o tiene que mantenerse firme ahora en el poder? Lo que Dina tiene que hacer es tiene que gobernar. Si la señora no está en la capacidad de gobernar, que ponga un pie al costado. Y que asuma Williams. Y que asuma otro, porque no está gobernando. Ella tiene una hoja de ruta, tiene 19 consejos de ministros donde ella fue parte de. Ella tiene nuevos gobiernos regionales y locales, tiene el presupuesto que quedó de saldo de presupuesto del año 2022 y tiene el nuevo presupuesto del año 2023. Si frente a eso ella no toma una decisión de llamar inmediatamente a los gobiernos regionales y locales que tienen que sumarse a gobernar, pues automáticamente lo que estamos es viviendo un desgobierno que nos está llevando al desbarranque y que nos va a llevar a una asamblea constituyente, sí, que no tiene la lectura política de lo que realmente se está haciendo y lo que está asumiendo como daño político la propia derecha. Ahora, se ha planteado en algún momento, por ahí en algún especialista lo he escuchado, que una solución podría ser un golpe militar, que los militares intervengan de manera drástica para de una vez acabar con la crisis política que está ya viniendo bastante tiempo. A ver, si es que el Ministerio Público hubiese actuado de la manera correcta cuando hacen que renuncie mi gobierno y ven la conspiración que termina en una sedición y que se da un golpe de Estado civil y el Ministerio Público hubiese hecho las investigaciones como correspondía y hoy día tendríamos procesado al Partido Morado, especialmente al señor Sagasti, especialmente a todo ese grupo de Belaúnde, Gino Costa y todos los que acompañaron, Mirta Vázquez, todos los que acompañaron a solventar a la ciudadanía, ¿no? Y el gobierno morado que se sumó para que en un momento de crisis sanitaria la población no obedezca, hoy día no tuviéramos los resultados que tenemos el día de hoy. Pero frente a eso, que hubo una ineptitud de parte del Ministerio Público, que la investigación era solo meter preso a Manuel Merino, a su presidente del Consejo de Ministros y a su ministro del Interior, creo que la historia de Perú fuera otra. Ahí hay una gran responsabilidad que tenemos que recordar. Y yo felicito que el día de hoy el Ministerio Público esté actuando de una u otra manera investigando, pero lo que no nos parece correcto, y creo que eso sí hay que decirlo, es que solamente vemos, digamos, opiniones sobre supuestos, pero no vemos detenidos, no vemos gente procesada, que son las principales cabecillas, vemos un servicio de inteligencia que no está funcionando. Y quien tiene la obligación de hacerlo funcionar es la señora Dina Boluarte. Si no hace funcionar su servicio de inteligencia, no lo potencializa, si es que está debilitado, pues lamentablemente solamente con dimes y diretes no vamos a lograr consolidar la pérdida económica y el desborde popular que está viendo, porque aquí no se trata de que simplemente veamos los enfrentamientos donde hay más de 500 policías, que muchos de ellos van a quedar inoperativos, sino tenemos toda una ciudadanía que está perdiendo sus frutas, sus productos, digamos, todos sus productos de su capital en las carreteras, y esos daños económicos no los resarce el Estado. El Estado sigue repartiendo bonos, cuando en realidad lo que tiene que repartir es oportunidad de trabajo, desarrollo, ir a consolidar en esas poblaciones más lejanas donde hay presupuestos regionales, presupuestos municipales y presupuesto nacional de los sectores. Creo que esa actitud de gobierno no la está teniendo la señora Dina, y eso hay que decirle, que gobierne, más que decirle que renuncie, que gobierne. Si no está en la capacidad de gobernar, que haga un paso al costado. Ahora, usted mencionó que el sistema de justicia lo está acusando usted por estos muertos que hubo en la marcha. Hablamos de Inti Bryan y todos los que en la marcha del Bicentenario, que en algún momento se denominó así. Pero ¿qué pasa con los muertos del señor Sagasti? Hasta la fecha no se ha dicho nada, ni se ha hecho nada tampoco sobre el tema. Es que ese es el doble rasero. No se ha dicho nada de los muertos que tuvo Vizcarra. Recordemos la discoteca Restobar. Y no solo la discoteca Restobar. Tomemos en cuenta los más de 220.000 muertos donde están mitad con Sagasti. Tenemos los muertos de Sagasti que fueron en la marcha de los agricultores, que era una marcha legítima, sí, donde se vio con arma en mano, donde ahí sí tenía que haberse de una u otra manera hecho una buena investigación. Tenemos con el propio Castillo, ¿cuántos muertos hubieron? Más de 18 muertos. Y sin embargo las investigaciones con ellos, ¿en qué fue? Los derechos humanos, ¿dónde estuvieron? Ahí se olvidaron.
Pero con los 2 muertos de Merino, nos han procesado 2 años para querernos meter presos. Y hasta la fecha lo siguen. Y siguen ahora yendo a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces la Comisión de Derechos Humanos se está convirtiendo en el talón de Aquiles del desarrollo económico del país. Y creo que eso tiene que evaluarlo la señora Dina Boluarte para poder tomar actitudes que vayan en defensa de los derechos de todos los peruanos, y que creo que esa actitud no la está teniendo lamentablemente. Ahora, se habla mucho sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un Consejo de Derechos Humanos, hay tanto, que incluso son fundaciones creadas en el país. Todos estos son en beneficio y considero yo en respaldo a más que nada a los gobiernos caviares o a los partidos políticos que son caviares o de izquierda. Pero ¿qué pasa con los partidos de derecha o con los partidos de centro que en algún momento, por ejemplo, en su caso, que usted es de Acción Popular, salió el tema de sus muertos? A usted sí lo acusaron de todo, pero a los demás, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que por estar en componendas políticas la derecha ha dejado que los caviares se enraícen en el gobierno y que estén en las diversas instituciones. Ya no solamente están en la Comisión, digamos, de Ambiente, ya no solamente en el Ministerio de Ambiente, ya no solamente están en el Ministerio de Educación, ya no solamente están en el Ministerio de Energía y Minas, sino han minado el Estado. Y a cualquier gobierno que ellos quieren desestabilizarlo, lo desestabilizan. En el caso propiamente de nosotros, cuando nosotros asumimos y fuimos con nuestro gabinete, con los ministros a sus ministerios, los propios ministros, en el poco tiempo que conversamos, los habían encontrado desocupados totalmente, amparándose lógicamente que en ese momento había confinamiento, pero utilizando en ese confinamiento el desarrollo de capacidades de comunicación a través de redes, lo utilizaron para poder levantar a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los jóvenes, ponerlos como héroes del Bicentenario a 2 jóvenes que posiblemente fueron asesinados por ellos mismos. Y creo que eso es lo que no tenemos nosotros que permitir, eso es lo que la derecha ha perdido. La derecha tiene que nuevamente restituirse, poderse fortalecer y poder empezar pensando que el Estado necesita de la participación de todos. Como decimos nosotros criolamente, en el país, de desarrollo, cuando no participan los buenos, los malos son los mejores. O como dicen antiguamente, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Yo creo que hoy tenemos que llamar a la juventud, que no tiene una formación sesgada, que no se ha dejado utilizar a través de esas propias becas que hemos tenido, donde han potencializado los caviares a sus familiares, a los intereses propiamente de ellos, y que eso origina que muchos países de afuera vean que los hechos que hizo el señor Castillo, que fue un golpe de Estado, lo visualicen hoy día como que es la derecha con la señora Dina Boluarte que están dando un golpe de Estado y que están asesinando gente. Y ahora, eso es peligroso. Hablemos un poco de las protestas, porque creo que en todas partes ya del mundo sabemos que en el Perú hay protestas, que hay muchos enfrentamientos. Se culpa siempre a la policía es asesina, la policía es, no sé, lo peor del mundo para los manifestantes, pero ellos son quienes provocan. En este caso, pueden haber demandas sociales insatisfechas, pero aquí hay grupos políticos, hay intereses económicos que están ocultos, que están, digamos, tras la cortina, como decimos nosotros, que son los que están manipulando, son los que están financiando esas marchas. ¿Quiénes son esos? En Sudamérica tenemos muchos países donde está, inclusive en este caso, Colombia, donde tienes en este caso Venezuela, donde tienes en este caso Bolivia, donde tienes Chile, y si hablamos en ese grupo tienes a México. Entonces el interés de ellos es que al perder su condición, digamos, de haber ganado la izquierda y que no ha sabido gobernar, en el caso del señor Castillo, conjuntamente con su plancha que lo acompañó y con el grupo político, ellos están teniendo injerencias que desnaturalizan, digamos, la defensa institucional que debe tener el Estado peruano y que lamentablemente no lo demuestra la señora Dina Boluarte a través de sus cancilleres, a través de sus embajadores. Ese es por un lado. Por otro lado, tienes el interés de todos aquellos que han estado contaminados en los actos de corrupción. Me refiero a Odebrecht, el Club de la Construcción, que ellos mientras más desorden haya, seguimos postergando las investigaciones, y creo que la población sí está cansada de que hay procesados expresidentes de la República, y que esos expresidentes de la República el día de hoy todos nos hemos olvidado, y que estamos solamente mirando a Castillo, que ha tenido también actos de corrupción, pero nos estamos olvidando del resto. ¿Qué pasa con el señor Ollanta? ¿Qué pasa con la propia, digamos, en este caso el propio Toledo? ¿Qué pasa con los expresidentes que han tenido responsabilidad en actos de corrupción? El señor Vizcarra está como suelto en un pez en el mar. Y con ganas de querer todavía armando su partido político y todavía yéndose a la Corte Interamericana donde están sus socios de ellos, que son estos caviares que están enraizados,
a pedir que las sanciones que le ha dado el Congreso lo puedan habilitar. ¿Por qué? Porque hemos tenido, lamentablemente, un jurado nacional que le permitió postular cuando ya estaba fuera de fecha. Claro. Y hemos permitido que el jurado haya dejado que corra el señor Castillo con una plancha incompleta. Entonces, esos hechos irregulares el día de hoy están pasando piola, son los que están encubiertos y son los que están financiando las marchas. Es la corrupción, que también de una u otra manera tienen interés en los gobiernos regionales, porque en los actos, digamos, de fiscalización que yo he tenido cuando he sido congresista, en el caso de mi región, está preso un gobernador regional, está perseguido el otro gobernador regional, está con prisión domiciliaria el otro gobernador regional. O sea, la corrupción deviene no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. No todos, pero la gran mayoría. Y ahí es donde el día de hoy este festín de estas marchas los está dejando automáticamente libres de que se estén mirando de a dónde viene la responsabilidad de que tienen más de 2.500 obras votadas en todo el Perú, que son más de 30.000 millones. No se dice absolutamente nada de los créditos de reactiva. Los créditos de reactiva, que son 30.000 millones, que ya no se van a pagar, y el aval del Estado. Eso es lo que el día de hoy permite el desorden, y lamentablemente, algunos medios de comunicación, no todos, pero sí una gran mayoría que son abiertos, han permitido estos actos que han dado como consecuencia esta desgracia que estamos viviendo en el país. La prensa desde la denuncia, ¿no?, nuestra cuando ocurrió, que es la prensa caviar y la prensa por intereses propios y económicos, cuando dijimos que la plata la íbamos a utilizar para la pandemia, nos atacaron, y creo que ese gobierno que le dieron un golpe de Estado, como dije yo, porque ellos configuraron una sedición, se permitió que de una u otra manera suceda lo que sucedió, es lo que el día de hoy está fortaleciendo a esta gente que está marchando contra el gobierno de la señora Dina Boluarte, que constitucionalmente le tocaba asumir porque era vicepresidente del señor Castillo. Y esta misma prensa fue la que bombardeó su gobierno en algún momento. Hoy día, mediáticamente, si tú ves, por ejemplo, yo agradezco al Diario Expreso, agradezco a Willax, agradezco a algunos medios de comunicación abierta que nos permiten invitarnos, pero anda a ver los demás canales abiertos, te siguen, digamos, el día de hoy marketeando los caviares que fueron los que originaron todo este desorden, y están pretendiendo nuevamente reposicionarse. Y de eso hay que tener cuidado, y hay que advertirle al país que estos señores son los responsables de todo lo que nos ha sucedido y que no deberíamos de ninguna manera darle oportunidad. Para finalizar, en estas últimas protestas, lo que ha visto, lo que todos han visto, ¿considera que hay presencia terrorista dentro de estas manifestaciones? Naturalmente, los acontecimientos de los muertos de los 7 policías es parte de todo este conglomerado que de una u otra manera está infiltrado en las marchas. Hay terrorismo en este momento. También tenemos que reconocer que hay demandas sociales insatisfechas, pero a esa gente la están utilizando, la mandan de carne cañón, que son quizás muchos de ellos que pueden haber fallecido, y que las investigaciones tienen que hacerse para saber por qué fallecieron, pero que se hagan de manera correcta, no como sucedió en el caso de Inti y Brian. La investigación que hizo el Ministerio Público fue sesgada, porque no hicieron las pruebas de absorción atómica para la policía, sino de frente culparon al presidente Merino, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior. Porque si se hubiesen hecho las pruebas de absorción atómica, se hubiese descubierto si es que habían policías que habían disparado, qué policías habían disparado. Y si no, también hubiesen detenido a esos que habían estado en la calle, donde estaban las barras bravas. ¿Quiénes fueron? Porque la deducción técnica que se dio, que no podían ser los policías en el caso de Inti y de Brian. ¿Por qué? Porque los perdigones que se encontraron eran perdigones que habían tenido que ser disparados a 5 metros de distancia. Sin embargo, la policía estaba a más de 20 metros de distancia. Esos hechos no quisiéramos que sucedan, sino que se investigue y que se sancione a los culpables. Y que se proteja y se le dé respaldo que necesita la Policía Nacional. Y si se declara en emergencia, que los militares salgan a la calle, pero que tengan las facultades para poder tranquilizar a la población, para ser preventivas, que no permitir que una vez que tengamos los conglomerados de gente que las usan a espalda de ellos y la utilizan de carne de cañón, sigan muriendo. Y eso no hay que permitirlo. ¿Algo más? Usted al principio de la entrevista mencionaba, Dina Boluarte tiene que gobernar. Ella no va a renunciar, hasta la fecha no va a renunciar. ¿Usted por qué sí cedió a la presión política de ese momento? Porque en el caso mío no tuve ningún respaldo. Ni la derecha, ni la ultraderecha, ni la izquierda, ni la ultraizquierda, ni los caviares, ni los empresarios. Los empresarios y los colegios profesionales, todos se pusieron en contra mío. Los banqueros, todos se pusieron en contra, porque decían que se pasaba el Congreso populista a un gobierno populista. Sin embargo, nosotros fuimos conscientes de que en ese momento lo más importante era que habíamos vacado a un mitómano, a un corrupto, a un personaje que le había hecho tanto daño al país en un mal manejo de la pandemia, y que merecía porque tenía actos de corrupción que habían sido declarados por su propio ministro. Sin embargo, en el caso de haciendo un análisis de naturaleza, insistir para quedarnos,
sí iban a originar muchos muertos y lo que nos íbamos a hacer es exponer a un Congreso que se había cobardado y que sí o sí lo que iba a hacer era hacer una vacancia contra Manuel Merino en menos de 15 días, que eso podía originar muchos más muertos de los dos que hubieron. Ok, señor Merino, muchísimas gracias, satisfechos con la respuesta que nos ha dejado. Bueno, el panorama político todavía sigue siendo incierto, no se sabe qué va a suceder. Exijamos a la señora Dina que gobierne. Exijámosle precisamente a la señora Dina Boluarte que gobierne, porque sí, la crisis política tiene para rato y mucho que decir también. Listo, presidente, muchísimas gracias. Bien, amigos, eso fue todo en Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición.